Saludamos a todos nuestros hermanos que se están sumando a la transmisión de este día. Que el Señor les bendiga grandemente. Vamos a ir con la palabra del día de hoy. Palabra que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 18. Mateo capítulo 26, versículo 18. Dice así su palabra. Y él dijo, id a la ciudad, a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Vamos a orar por esta palabra. Padre Celestial, muchas gracias por este tiempo maravilloso que nos permites de poder oír tu palabra, que es bendita, que siempre nos edifica y que sin duda, Señor amado, nos va a edificar en este día. Permite que mi vida sea guiada por tu Espíritu para poder así bendecir a otros a través de esta exhortación de tu palabra y que seamos, Señor amado, edificados, guiados y bendecidos por ella. Te lo ruego en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a hablar el tema la nueva Pascua. Y vamos a ir viendo por qué luego veremos la nueva Pascua. La verdad es que en relación a la Pascua hay tanta ignorancia, hay tanta construcción mitológica, tradiciones humanas que están presentes en nuestra sociedad actual, que creo que es necesario un mensaje como el día de hoy, que nos venga a clarificar qué es lo que realmente es a la luz de la Escritura, qué es lo que realmente es la Pascua, para ir despejando ciertos mitos. Por ejemplo, podemos decir que la Pascua como palabra, lo que significa literalmente es pasar de largo. Eso significa Pascua, pasar de largo. Por eso, y ahí vamos sacando al tiro algunos mitos, por eso que no tienen ningún sentido, por ejemplo, cuando en Navidad decimos viejito pascuero. Porque la Navidad no tiene nada que ver con la Pascua, son celebraciones totalmente distintas. La Pascua no tiene nada que ver con la Navidad, por eso que no entiendo que el viejo de la Navidad, el viejo navideño, Papá Noel, como le quieran decir, este caballero que lo instaló en el consciente colectivo, la Coca-Cola, se llame viejo pascuero. No tiene mucho sentido. Incluso muchas personas en Navidad dicen que pase una bonita Pascua, pero en realidad la Pascua es la que se celebra en esta fecha. Es una celebración que siempre va a estar entre la última semana de marzo o la primera semana de abril. ¿Por qué varía? Puesto que el calendario judío no es igual al calendario con el cual nosotros nos regimos. Entonces ahí se busca acercar un poquito más a la fecha original de la celebración, de acuerdo al calendario judío, de la Pascua. La Pascua para los judíos tiene una connotación muy importante. Y aquí vamos a hablar del primer punto de hoy, que la Pascua para los judíos. ¿Qué es la Pascua para los judíos? Recuerde que yo le mencioné hace un rato que la Pascua significa literalmente pasar de largo. Y cuando nosotros hablamos respecto de pasar de largo, ¿por qué? ¿Qué connotación tiene? ¿Qué significa esto? Hace referencia a la historia de la primera Pascua. La primera Pascua se encuentra en Éxodo capítulo 12. Todo el capítulo, por eso que usted no lo va a ver ahí en pantalla, porque todo el capítulo 12, sobre todo los primeros versículos principalmente hasta el versículo 28, se nos habla acerca de la celebración de la primera Pascua. Que la primera Pascua está en contexto con la salida del pueblo de Israel de Egipto. La salida del pueblo de Israel de Egipto. Entonces, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y comienzan a suceder las distintas plagas, la última plaga fue la muerte de los primogénitos, donde el ángel de la muerte, como lo relata el Éxodo capítulo 12, que pasó en juicio sobre Egipto y dando muerte a los primogénitos de cada familia. Pero ¿quiénes serán librados de esa muerte? Todos aquellos que hubiesen celebrado la Pascua. Y la Pascua tenía varios contenidos, por ejemplo, varias prácticas en realidad. Lo principal era que en la Pascua se sacrificaba el cordero pascual. Un cordero
que de acuerdo a Éxodo capítulo 12, versículo 5, tenía que ser macho de 1 año y sin ningún defecto alguno. Y eso está haciendo referencia, y simbolismo a Jesucristo, que Jesucristo luego va a ser nuestro Cordero Pascual, el Cordero que va a ser sacrificado para salvarnos del juicio por venir. Entonces, por eso que este animal, entre otras cosas, era un animal sin defecto, macho, de 1 año. Cuando se habla de 1 año, está haciendo referencia a que están en pleno vigor. No es que tomaron la ovejita que estaba ahí, el cordero que estaba ahí viejito, que ya no servía para nada. No es que tomaran el corderito que estaba enfermo, que estaba tuerto, que estaba cojo, que estaba raquítico, sino que era seleccionado. Era el mejor cordero que tenían, sin defecto, macho, de 1 año. En el versículo 6 también habla acerca de que este cordero iba a ser guardado con anticipación. Particularmente aquí en la primera Pascua fueron 14 días de anticipación con los cuales se guardaron. Eso también hace relación y hace coincidencia con nuestro Señor Jesucristo, que la Escritura nos va a decir que estaba predeterminado para nuestra salvación desde antes de la fundación del mundo. El versículo 7 del capítulo 12 de Éxodo dice, yo les invito a que en casa después usted pueda leer todo el capítulo 12. En el versículo 7 de Éxodo 12 nos habla acerca de lo que tenían que hacer también con la sangre de este cordero que se sacrificaba. Tenían que tomar la sangre y tenían que ponerla en los dinteles o en los postes de las puertas para precisamente lo que mencionábamos, para que el ángel que estaba emitiendo ese juicio de los primogénitos sobre la tierra de Egipto pasara de largo por aquellas casas de las personas que hubiesen celebrado esta Pascua, que hubiesen hecho conforme al mandamiento de Moisés, que hubiesen sacrificado el cordero, que hubiesen puesto la sangre en los dinteles, en los postes de la puerta. Y esto también viene a reflejar el sacrificio maravilloso que hizo nuestro Señor Jesucristo, cuya sangre fue vertida en ese madero de la cruz. Entonces el ángel pasaba de largo por aquellas casas donde estuviese la señal de la sangre en sus hogares. Y es importante que la señal de la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, al nosotros abrazar esa cruz, también nosotros somos librados del juicio, de parte del juicio final, puesto que accedemos a la salvación mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Entonces, eso como a grandes rasgos de los detalles de la primera Pascua. Ahora, cuando los judíos celebran la Pascua, los judíos están celebrando su fiesta de independencia, poco menos por decirlo de alguna manera, puesto que fue la ocasión cuando fueron librados del yugo de la esclavitud de Egipto para salir al desierto en el cual estuvieron más de lo esperado por causa de su incredulidad, por causa de su conducta. Alrededor de 40 años deambularon por el desierto. Un trayecto que no debería haber durado, incluso con la cantidad de gente que se movía, un trayecto que no debería haber durado más de 8 meses. Pero sin embargo, duró esa cantidad de años, puesto que la historia la podemos ver nosotros en el libro de Números también, puesto que la incredulidad del pueblo hizo que Dios sancionara a este pueblo incrédulo, a este pueblo hebreo. Entonces, lo que los judíos celebran es prácticamente su fiesta de independencia. Los judíos tienen fiestas muy importantes, tienen varias fiestas. Alrededor de 7, si no mal me recuerdo, pero hay algunas de ellas que son muy importantes. Y 3 de ellas son la Pascua, el Pentecostés y el Yom Kippur, el día de la expiación, que además son 3 fiestas de convocatoria obligatoria para los hombres judíos mayores de 12 años, en los cuales tenían que asistir al templo. Por eso también pensemos que en la Jerusalén de los tiempos de Jesús había mucha gente, porque estas fiestas eran de convocatoria anual. Entonces incluso de distintas partes del imperio venían judíos residentes en otros lugares, se dirigían hasta el templo para poder cumplir con esta ordenanza, con este mandamiento, con esta fiesta tan importante. Entonces, para los judíos, en conclusión, la Pascua es una fiesta de independencia. Ellos celebran la liberación a manos de Dios de la esclavitud a la cual estaban subyugados en Egipto.
Entonces, para los judíos es una fiesta de independencia, es una fiesta de liberación, es su 18 de septiembre como para nosotros la fiesta de la independencia, si lo podemos decir, la primera junta nacional, etc. Para los judíos es su liberación de la esclavitud de los egipcios. Ahora pensemos también en la Pascua para Jesús. ¿Qué connotación tiene la Pascua para nuestro Señor, para nuestro Salvador? ¿Y por qué muchas veces nosotros recogemos ese sentido de tristeza muchas veces? Puesto de que para Jesús la Pascua fue triste. ¿Por qué fue triste para Jesús la Pascua? Desde su humanidad estaba cumpliendo con el propósito de Dios, estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer, pero sin duda desde su humanidad era un momento triste, era un momento en el cual le tocaba dar su vida en la cruz del Calvario para salvación de muchos. Entonces para Jesús era un momento difícil. Era un momento donde tuvo esa última cena con sus discípulos. Fue el momento en el cual fue traicionado. Lo veíamos en el mensaje del día miércoles. Fue traicionado por uno de sus cercanos, por uno de sus discípulos, por Judas Iscariote. Era el momento en el que iba a ser aprehendido y sus discípulos, sus amigos, ya no iban a estar más con él. Él lo sabía, por eso es que en el Getsemaní, al momento de hacer esa oración, la Escritura nos va a decir de que sus lágrimas eran como lágrimas de sangre. No sabemos si eso es realmente literal o simplemente es una fuerza del lenguaje que viene a graficar de alguna manera el momento de aflicción que estaba viviendo nuestro Señor frente al sacrificio, frente no solamente a la muerte, sino que frente al sacrificio al cual iba a ser sometida en las siguientes horas, en los siguientes ya casi días, en los cuales iba a morir en la cruz del Calvario. Entonces para Jesús es un tiempo difícil, es un tiempo triste desde su humanidad, insisto, pero no desde la divinidad, porque desde la divinidad estaba presupuestado pasar por este sacrificio. Este era el camino necesario para la salvación de la humanidad y en definitiva nuestro Señor Jesucristo, como dice Filipenses capítulo 2 versículo 5, iba a ser exaltado por su obediencia y exaltado hasta lo sumo. Y ahora todo nombre, su nombre está por sobre todo nombre que se nombra. Ante nuestro Señor Jesucristo se dobla toda rodilla y toda boca debe confesar de que Jesús es el Señor. Entonces para Jesús es un tiempo difícil. Jesús con sus discípulos celebró de acuerdo a la costumbre, se reunió con ellos, tuvo una cena y por eso el versículo que habíamos mencionado al principio, en un lugar determinado donde se reunieron para la cena, que está lejos de ser como aquella imagen que a veces nosotros tenemos de la última cena. En muchas casas incluso está el cuadrito de la última cena, una mesa larga donde aparece Jesucristo con su pelo largo, frondoso, un Jesucristo más bien hollywoodense, así como menudito, flaquito, con carita de pena, con su barba y su pelo largo, que dista bastante de lo que puede haber sido nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque Jesucristo era un hebreo promedio y el personaje que muchas veces se dibuja ahí es un personaje más bien con la característica de los judíos de la época del primer siglo de la era cristiana, más bien morochito, más bien pachachito, más bien gruesecito, era un carpintero que trabajaba la madera y con esos bracitos que le dibujan no tiene por dónde haber sido un buen carpintero. Así que dista bastante de lo que muchas veces se dibuja. Tanto es así que en la última cena donde aparecen todos sentaditos a la mesa, una mesa que no era la costumbre. Entonces todos ahí en la mesa, una mesa desde la concepción nuestra, desde la concepción occidental, sentados sobre una silla en la mesa, cuando la mesa de los hebreos era una mesa bajita, donde no se sentaban sobre una silla, sino que se tendían en el suelo y la mesa estaba más o menos así, y así iban comiendo, iban participando. Entonces esa obra de Da Vinci está muy, muy famosa, pero dista bastante de la costumbre de la época.
¿Por qué les menciono todas estas cosas? Porque muchas veces se construyen tantas mitologías. Se construye, por ejemplo, hay algunas teorías, algunos, incluso personas católicas, todavía creen en la transubstanciación. ¿Qué es eso, pastor? Que suena tan raro. Que es la creencia de que cuando se toma la cena, el pancito que se toma sin levadura, que se come, que en el cuerpo se transforma en el mismo cuerpo de Cristo. Y que ese vino que se toma, ese jugo de la vid que se toma, en el estómago se transformaría en la misma sangre de Cristo. Por supuesto que eso no tiene ningún sustento escritural, ni mucho menos algún respaldo científico. Es imposible que eso pueda ser así. Hay tantas prácticas como, por ejemplo, hasta hoy algunos, ya bien pocos quedan, pero algunos todavía tienen el temor de comer carne en estos días, haciendo referencia a que no se puede comer carne porque el Señorcito está muerto. Muchos andan tristes este día. Me acuerdo yo que años atrás, cuando yo era bien chico, el día viernes no se podía ni clavar. Una vez estábamos trabajando en la iglesia y nos fueron, como a decir, unos hermanos de la iglesia. No eran hermanos no creyentes, sino que eran hermanos de la iglesia. ¿Cómo se le ocurre estar clavando? Y es Viernes Santo, están clavando a Cristo. Tantas cosas que se construyen. Por ahí hay alguno que se sentirá pecador porque comió carne el día de hoy o que tiene pensado comer carne mañana y el domingo. No se sienta pecador. Y el que comió pescado no se sienta más santo, siéntase bendecido, porque tener pescado en estos días significa tener algo de recursos. Así que es un privilegio en estos días comer pescado. Entonces vamos sacudiéndonos un poquito de todas esas mitologías que hay. Para Jesucristo fue un tiempo difícil desde su humanidad porque estaba frente a su partida, estaba frente a la muerte. Jesucristo fue crucificado en una fiesta de Pascua. Pero ¿qué significa para nosotros los creyentes? Para nosotros los creyentes no debe ser un día triste. Hoy no es un día triste, hoy no estamos apenados. Hoy día Cristo no está muerto, porque muchos también creían de que el Viernes Santo Cristo estaba muerto y el sábado ya había que estar con pena, con recogimiento, con gente que se portaba mal todo el año, pero que en la Semana Santa se portaba bien, como decía nuestro pastor Jorge. Eso yo no lo alcancé a ver, pero él siempre cuenta que antiguamente no se podían decir ni garabatos. Ojalá no se dijeran garabatos nunca, pero la gente a veces decía las mil y una de garabatos. ¿Cómo se llamaba esta señora? La señora Patricia Jofré, todo el año. Y Semana Santa, no, sin garabato. Y si decían uno, agáchate Semana Santa. Eso me lo cuenta mi pastor Jorge, yo no alcancé esa época, porque él es un poquito mayor que yo, mi tío. Pero eran prácticas que se daban. Pero usted y yo como creyentes, frente a la Pascua, frente a estas fiestas que estamos viviendo el día de hoy, es realmente para nosotros una fiesta, es realmente para nosotros una celebración. Porque Jesucristo no está muerto. Jesucristo no está muerto, Jesucristo murió y al tercer día resucitó. Y usted y yo no estamos tristes el día de hoy, no tenemos razón para estar tristes, sino que más bien tenemos razón para estar contentos, tenemos razón para estar alegres, porque Jesucristo murió en la cruz del Calvario y murió para darnos salvación, para darnos vida eterna, para reconciliarnos con el Padre. Porque por causa del pecado estábamos distanciados, estábamos inhabilitados para poder tener comunión con el Padre por causa de nuestro pecado. Pero Jesucristo, que es santo, fue a la cruz del Calvario en reemplazo de ese cordero que se utilizaba para ser sacrificado para que otros fueran salvos. Jesucristo fue nuestro cordero pascual, que tomó nuestro pecado, porque la Escritura nos va a decir que la paga del pecado es muerte. Entonces Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, pagó nuestras culpas y eso a nosotros nos trae salvación, nos trae vida eterna. Más de alguna vez he contado esta historia que le escuché a Jesús Adrián Royes, quien ya está en la presencia del Señor, que hablaba de cómo debemos sentirnos nosotros frente al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y él hablaba acerca de Barrabás. Y Barrabás es el que fue perdonado. Barrabás era un delincuente. Barrabás era un asesino. Pero resulta que las autoridades dijeron es
es costumbre en tiempo de Pascua liberar a un preso. Y estaba Jesús por una parte y estaba Barrabás por otro lado. Y le preguntó al pueblo, ¿a quién quieren que les libere? Y el pueblo decidió que fuera liberado el homicida, que fuera liberado el delincuente, el malhechor. Sin embargo, el que era justo fue condenado a morir en la cruz del Calvario. Tanto es así, Adrián Rogers le da un cuerpo, una historia, y dice, entonces fue el carcelero, le dijo a Barrabás, toma tus cosas, te puedes ir. Y en esa caminata por el pasillo, vio por una ventana un monte donde habían tres cruces. Y le dice, ¿y eso para qué es? Esa cruz que está en medio era la que tú ibas a usar. Pero el Nazareno, Jesús, va a tomar tu lugar. Eso es, Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesucristo cargó con nuestro pecado. Jesucristo murió en la cruz por nuestro pecado. Cuando yo era chico y veía Jesús de Nazaret, que me gustaba ver para estas fechas, era larguísimo, había que hacer maratón para eso. Y veía a Jesús de Nazaret y me daba rabia y decía, los judíos y los romanos son malos, mataron a Cristo. Pero en realidad los responsables de esa muerte somos todos los que hemos pecado. Somos usted, soy yo, porque Él murió por nuestro pecado en la cruz del Calvario. Tomó nuestro lugar. Y como Cristo tomó nuestro lugar, ahora usted y yo podemos alcanzar esa salvación maravillosa si nosotros creemos en Cristo, si nosotros confiamos en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, para nosotros los creyentes, la Pascua es una fiesta, es una celebración. Muchas veces nosotros caemos en el error de tratar de tocar las emociones para, por ejemplo, una Santa Cena y decir Jesús fue molido. Y es cierto, Jesús fue molido por nuestros pecados. Hizo un sacrificio, pero eso no es motivo de tristeza. Eso es motivo de adoración a nuestro Dios, porque Él pagó el precio, un precio que no era fácil. No era fácil ir a la cruz del Calvario, no era fácil ser molido a golpes, ser azotado, no era fácil ser juzgado, era ser enjuiciado públicamente por la gente que se burlaba cuando Él estaba colgando de la cruz sin haber en él pecado, teniendo Él el poder para poder salir de esa cruz y liberarse. Sin embargo, se sometió, fue obediente y lo hizo por amor a usted y por amor a mí. Entonces no es motivo de tristeza, sí es motivo de adoración, porque el sacrificio que Cristo hizo, el sacrificio que nuestro Señor hizo por nosotros, merece que usted y yo le demos toda gloria, que usted y yo le honremos y que usted y yo estemos contentos, porque ese sacrificio que Jesús hizo permite que usted y yo hoy podamos disfrutar de la presencia de Dios. Permite que usted y yo hoy, en cualquier lugar, en cualquier instancia, podamos cerrar nuestros ojos, incluso sin cerrar nuestros ojos, hacer una oración y hablar con nuestro Dios. No tenemos una relación de privilegio como antiguamente había un sumo sacerdote que una vez al año entraba a la presencia de Dios para poder interceder por todo el pueblo. Ahora, es cierto, oramos los unos por los otros, pero cualquier persona, usted y yo, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, no necesitamos estar en el templo, no necesitamos ni siquiera encerrarnos en nuestra habitación, en el trabajo, de camino a nuestro hogar. Usted y yo podemos hablar con nuestro Dios, tenemos esa relación cercana con nuestro Dios y su oído va a estar atento a nuestro clamor. Y ese es un privilegio que nuestro Señor Jesucristo ganó en la cruz del Calvario. Entonces usted y yo debemos estar contentos. Si alguno estaba triste el día de hoy, yo les invito a estar contentos, a estar alegres, porque nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él murió en la cruz por usted y por mí, y Él resucitó. No tenemos que esperar estar contentos el domingo porque ahí resucita, como dice la tradición. No, nuestro Señor Jesucristo vive. Él vive, como decía una alabanza. Él está con nosotros. Su presencia está en su vida, en su corazón. En este momento Él está con nosotros. Y es importante que usted y yo no estemos tristes, sino que estemos alegres y que podamos alabar y honrar a nuestro Señor por lo que Él hizo por nosotros. Los judíos estaban alegres porque fueron liberados de la opresión de Egipto.
usted y yo también tenemos que estar alegres, porque hemos sido librados de la esclavitud y de la culpa y de las consecuencias del pecado, porque Jesucristo pagó en la cruz del Calvario y usted y yo hoy podemos entrar libremente a su presencia, al trono de la gracia. Que este día viernes que celebramos Semana Santa, como se dice, el viernes en que Jesucristo fue sacrificado, para usted y yo, que somos creyentes, que hemos entendido la luz de la palabra, no signifique comer o no comer pescado, no signifique decir o no decir una mala palabra, no signifique hacer o no hacer determinadas acciones, sino que signifique para nosotros recordar con alegría lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso debemos recordarlo, ojalá, siempre, en todo momento, puesto que eso trae a nuestra vida bendición. Y eso también debe traer en nosotros gratitud hacia el sacrificio que nuestro Señor hizo por cada uno de nosotros. Así que vamos a estar alegres, vamos a estar contentos y vamos a disfrutar de este día. Que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Nos estamos viendo. Buenas noches, bendiciones.